En primer lugar, toma la palabra el subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, don Fernando Benzo. Señor presidente del Senado y a los demás que ya llevamos varios días juntos, amigos, cuando se celebran las galas y las ceremonias de los Óscar y de los Goya y de todas estas cosas, suelen decir que la gente no sea pesada y no se extienda demasiado en los agradecimientos, y nadie lo cumple. Pues yo tampoco lo voy a cumplir. Quiero agradecer a muchas personas que han hecho posible este congreso y lo siento mucho, me olvidaré algunas, pero voy a intentar decírselo a todas. Por tanto, en primer lugar, le quiero dar las gracias a los 460 congresistas acreditados que han estado con nosotros a lo largo de estos días. Muchísimas gracias por vuestro compromiso, muchísimas gracias por vuestra asistencia y, sobre todo, nuestro mayor deseo es que las jornadas que hemos celebrado en este maravilloso teatro os hayan resultado de interés, os hayan supuesto una serie de aportaciones enriquecedoras. En segundo lugar, muchísimas gracias también a todos los ponentes y los moderadores que han estado en las mesas redondas. Yo creo que la calidad de las reflexiones, de los debates que hemos tenido a lo largo de estos días debe resultar o resultará incuestionable para todos. Con lo cual, muchísimas gracias a todos que habéis venido, algunos desde francamente muy lejos, otros desde más cerca, por haber estado con nosotros estos días. Gracias también a los medios de comunicación. La verdad es que, como luego tendré ocasión de repetir, hemos tenido una cobertura mediática permanente, amable, interesada y constante a lo largo de estos días, con lo cual, en un mundo de una comunicación en la que todo se consume con rapidez y en la que cuesta, en muchas ocasiones, conseguir una breve referencia en los medios de comunicación, en cambio, este congreso, gracias a los medios, ha tenido mucha más repercusión, una repercusión que no habíamos podido ni imaginar. También muchas gracias a amigos concretos que no habéis visto hoy aquí o estos días en el escenario, pero que también han hecho posible este congreso con su colaboración, con sus ideas y con sus aportaciones, fundamentalmente en el ámbito en que nació esta iniciativa, como es la Comisión Ejecutiva de Asuntos Taurinos. Por ello, no quiero dejar de mencionar a buenos amigos como Carlos Núñez, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que ha estado con nosotros todos estos días y sé que es un colaborador permanente en todas nuestras iniciativas. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí. También, por supuesto, a Juan Diego, que está al frente de la Unión de Matadores y sin el cual no habría sido posible tampoco celebrar el festival que hemos celebrado ayer. También a Fernando Galindo, de la Unión de Banderilleros y Picadores, que creo que hoy ya no podía estar con nosotros, pero ha estado a lo largo de estos días y que también ha prestado su colaboración, y en general a todos los miembros de la Comisión Ejecutiva, que es de verdad el órgano que está impulsando, que está promoviendo la defensa de la tauromaquia desde el ámbito de la actual Administración. Inevitablemente, y sigo con la lista de agradecimientos, muchísimas gracias a la Junta de Castilla-La Mancha. Permitidme que la personifique, por supuesto, en su presidenta, que ha estado aquí no solo inaugurando, sino todos los días, imaginando como podemos imaginar la agenda que tiene todos los días del Congreso. Ha pasado por aquí, ha estado aquí con nosotros, dándonos cariño, dándonos arrope y dándonos apoyo institucional. Pero no puedo evitar personificar también ese agradecimiento en la persona del consejero de Educación, Cultura y Deporte, de Marcial Marín, con el que ha sido tal placer trabajar que estamos pensando en convertirnos en pareja, de hecho, y dedicarnos a hacer bolos por todas partes con lo que se nos presente. Con lo cual, Marcial, a ti y a tu equipo, muchísimas gracias. Y en esta lista de agradecimientos, permitirme también tener un momento aún más egoísta, que es darle las gracias al equipo del Ministerio. Esto que habéis vivido estos días ha requerido meses de muchísimo trabajo, de muchísimas dudas, de muchísimos miedos, de muchísimos problemas. Pero al final estamos aquí, lo estamos terminando y nos volvemos a casa absolutamente encantados. Y aunque a mí me han mencionado a lo largo del Congreso varias veces, incluso ha habido un momento de ascenso porque me han llamado ministro, cosa que me ha sorprendido bastante porque estoy bastante satisfecho siendo subsecretario y no me quiero complicar más la vida. Pero en todo caso, aunque se me haya mencionado a mí, la verdad es que el mérito no es en absoluto, por la parte del Ministerio, no es en absoluto mío. Es de gente como Andrés Contreras, como José Fernández Lacasa, que son los miembros de mi gabinete que han estado haciendo un trabajo fabuloso. Es también el éxito de Bartolomé Sagrera, un miembro de nuestro gabinete, que además, después de una larguísima carrera administrativa, se jubila en cuanto termine este Congreso, con lo cual, Bartolomé, sales por la puerta grande sin ninguna duda de la Administración. Es también el mérito
de Reyes y de todo el equipo de protocolo del Ministerio que han estado aquí todos estos días y que sabéis que el protocolo no se debe notar, pero no es una tarea en absoluto fácil y, por supuesto, es también mérito de Raquel, de Javi, de todo el equipo de prensa del Ministerio que han estado aquí coordinando las cosas. Con lo cual, aunque ya sé que se han pedido aplausos por ahí, yo egoístamente os pido, por favor, que le dediquéis un aplauso. Muchas gracias. Claro, a mí no me queda más remedio decir que el Congreso ha sido un éxito, pero es que realmente creo que lo ha sido y lo quiero demostrar en términos de lo que se ha hablado en una de las mesas redondas de esta mañana, en términos de que, como diríamos o como le debemos decir al profesor Oquín, hemos entrado en ese mundo E3 al que él hacía referencia esta mañana. Y hemos entrado porque, como mera señal de que este Congreso ha funcionado, a lo largo de estos días yo soy más del mundo E2 y no sé si del mundo E1, con lo cual no sé si diría bien lo que voy a decir, pero en todo caso el éxito del mundo E3 es indiscutible. Y es indiscutible, por ejemplo, porque a lo largo de estos días este Congreso ha tenido 3.600 menciones en medios y páginas web. También porque ha tenido la página web exclusivamente del Congreso ha tenido 56.000 visitas. Y también porque en ese mundo que yo no domino, pero que es absolutamente proceloso, como es el mundo de Twitter, hemos tenido 1.360.000 impactos, lo cual a mí personalmente me impacta porque creo que debe ser muchísimo, con lo cual hemos conseguido que el Congreso estuviera en ese mundo E3 en el que queremos que entre y que se consolide la tauromaquia. Y dicho eso, y esto sirva como muestra de que el Congreso ha sido un éxito, lo siguiente que hay que pensar es qué nos llevamos de estos días. Pues bien, lo que es a los que mañana volveremos a estar en nuestros despachos del Ministerio pensando qué más podemos hacer por la tauromaquia, nos llevamos, desde luego, muchas cosas. Nos llevamos reflexiones, pensamientos de un enorme interés que sin duda van a enriquecer la doctrina, digamos, que hay que consolidar en la defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural. Nos llevamos también críticas que siempre son constructivas y a las que no tenemos miedo, sino que al revés, nos hacen ver cosas en las que nos equivocamos, en las que podemos estar confundidos o podemos haber olvidado, con lo cual, bienvenidas siempre sean también esas críticas. Nos llevamos también deberes, evidentemente, y en esos deberes lo que nos llevamos sobre todo son objetivos. Objetivos que ya tenemos definidos, que tenemos muy claro y que plasmamos en su día en ese plan estratégico de fomento y protección de la tauromaquia, en ese plan Pentauro, que vamos paso a paso ejecutando, siempre con menos velocidad de la que muchos querrían, pero os aseguro que mucha más velocidad de la que se ejecutan otras políticas. Pues bien, nos llevamos objetivos que enlazan con eso que hemos estado haciendo hasta ahora y que vamos a seguir haciendo. También nos llevamos una experiencia muy peculiar. Hablábamos antes de experiencias, he hablado aquí también de que el mundo actual se basa en un mundo de sensaciones. Pues bien, nos llevamos la sensación de un festival taurino que la verdad es que yo creo que fue absolutamente emocionante para todos. Antes decía que Marcial y yo nos vamos a dedicar a hacer bolos. Ayer fue nuestro debut como empresarios taurinos. Y os debo comunicar oficialmente en este acto que nos retiramos como empresarios taurinos. Y nos retiramos porque hay que retirarse en la cima y más éxito del que tuvimos ayer no vamos a tener nunca más. Con lo cual, anuncio nuestra retirada. Ha sido una carrera breve pero exitosa, Marcial. Podemos estar contentos. En fin, en definitiva, cuando presentábamos este congreso, yo en algunas ruedas de prensa de las que dimos decía que queríamos que fuese un hito. Un hito respecto de lo que hemos estado haciendo y un hito respecto de lo que queda por hacer. También decía, y los responsables de prensa me lo afeaban a veces, que esto tenía que ser una celebración. Yo creo que ha sido una celebración divertida, pero una celebración seria y en el mejor sentido de la palabra. Una celebración de una tarea que a lo largo de estos 3 últimos años hemos estado haciendo entre todos. Una tarea que comenzó apoyando la iniciativa legislativa popular para el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural, convirtiéndolo en una ley, en la Ley de 12 de noviembre de 2013, y que siempre me gusta recordar que, aunque fue apoyada por el Ministerio, que aunque fue apoyada por el Gobierno, fue lo que es y como nació, una iniciativa legislativa popular, una iniciativa legislativa de ciudadanos que decidieron ponerse en marcha y llevar al Parlamento una ley que nosotros apoyamos, pero que el mérito fue absolutamente de ellos. Debo decir, probablemente me equivoque, pero creo que es la única vez que una iniciativa legislativa de este tipo se ha aprobado en las Cortes en el ámbito de la cultura. Con lo cual, ese fue el punto de partida, el sumarnos a un deseo, a una presión, en el mejor sentido de palabra, de los propios ciudadanos. Ese camino continuó con la reactivación de la Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos, que hacía 14 años que no se reunía.
Con lo cual decidimos recuperar lo que era el órgano administrativo de colaboración entre el sector y la Administración para el diseño de una política taurina. Después, insisto, de 14 años de inactividad. Casualmente había dejado de estar inactiva cuando cambió el partido en el Gobierno, ha vuelto a estar activa otra vez cuando ha vuelto el partido que en su momento también la tenía viva. Ese camino continuó también con la presentación, el diseño y la elaboración a partir de la Comisión Angulo del Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la Tauromaquia, de esas 43 medidas en las que estamos trabajando a un ritmo, como digo, menos rápido de lo que algunos querrían, pero os aseguro que mucho más rápido del que a veces ocurre en la Administración. Y ese camino, prácticamente coincidente con este Congreso, tiene otro hito, otro momento en la culminación de la tramitación parlamentaria de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. Un instrumento general, no referido exclusivamente a la tauromaquia, pero que sin duda será determinante, será fundamental para lo que nos queda en el futuro. Por tanto, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y eso lo queríamos poner en valor, queríamos reflexionar todos juntos sobre ello en este Congreso. Por tanto, queríamos que el Congreso fuera un hito respecto de lo que se ha realizado a lo largo de esta legislatura. Pero también, como digo, queríamos que fuera un hito respecto de lo que queda por hacer. Y lo que queda por hacer yo creo que ha quedado bastante claro. Hay muchas cosas que a lo mejor no hemos tratado en este Congreso, no hay posibilidad de tratar absolutamente todo, que quedan por hacer en ámbitos muy concretos del sector de la tauromaquia. No nos olvidamos de ninguno, aunque no haya habido ocasión de analizarlo o no haya habido ocasión de mencionarlo. Evidentemente, trabajamos en muchas líneas, pero nos vamos con un objetivo general muy importante. Y es que el futuro de la tauromaquia no solo está, que lo está, en los propios ciudadanos, es decir, en que cualquier manifestación cultural y, por tanto, la tauromaquia también seguirá existiendo siempre que los ciudadanos, que las personas la sigan apoyando, pero también que su futuro está en la creación de un marco legal de protección de la misma que exceda nuestras fronteras, que se sitúe en el ámbito internacional, que se sitúe básicamente en la UNESCO y en ese reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ese es el objetivo. Por tanto, como digo, estos días hemos reflexionado sobre lo que hemos hecho y sobre lo que nos queda por hacer. Y no os quepa duda de que lo vamos a seguir haciendo. Porque, y aquí termino ya tomando palabras que he escuchado en la última mesa redonda. Las primeras palabras que quiero reiterar, las decía Lord Garel-Jones, decía que será un objetivo difícil, que será un objetivo enormemente complicado. Lo sabemos, pero creo que ya hemos demostrado que no nos asustamos ante los objetivos complicados, con lo cual ya iremos salvando los obstáculos que haya que salvar. Pero las otras palabras, y con ello termino ya, las tomo del fiscal general de Ecuador en un sentido muy claro. Este ministerio, este Gobierno, no es que sea aficionado, es militante. Y como militantes lucharemos por nuestro objetivo, que es la defensa, la protección de la tauromaquia en España y en el ámbito internacional. Con todos vosotros. Muchísimas gracias. Toma la palabra a continuación el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, don Marcial Marín. Muy buenos días. La verdad es que es un honor. Quiero hacer mío los saludos, querido Pío García Escudero, presidente del Senado, querido Vicente Tirado, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, querido Fernando Benzo, subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, subdelegado del Gobierno, querido Federico Pozuelo, también querido diputado y senador Tomás Burgos, y queridos equipos de la Junta y del Ministerio, que habéis trabajado pues como nadie, sin perderle la cara al toro y desde luego saliendo, me lo van a permitir, por la puerta grande. Pero especialmente agradecimiento sincero a toda la gente que ha participado, pero especialmente como albaceteño y en nombre de una presidenta que también es albaceteña y castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, a todo Albacete, a toda Castilla-La Mancha, que ha sabido demostrar que ama, defiende, protege la tauromaquia como patrimonio cultural, no solo de nuestra región, no solo de España, sino a nivel internacional y espero que dentro de muy poco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y eso es muy importante. Hoy, lo decía muy bien Fernando Benzo, hemos puesto los pilares
hemos echado quizás el hormigón de un gran edificio que tenemos que construir entre todos. Un hormigón de estos 8 países que hoy nos hemos dado cita y hemos puesto cada uno esos 8 pilares. Pero necesitamos un tejado, un manto protector. Ese tejado es que la UNESCO consiga y consigamos, gracias a nuestra unidad, hoy estamos más unidos defendiendo esa libertad. Decía el Juli que la tauromaquia es fuente inagotable de cultura y que la cultura es libertad. Hoy lo que estamos defendiendo todos es la libertad. Pues una vez hechos esos pilares tenemos que hacer un tejado protector. Ese tejado protector será la declaración, espero que más pronto que tarde, de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Cuando tengamos ya ese edificio, entraremos en cada una de las habitaciones. Las pintaremos de una forma, unas serán para los empresarios taurinos, otro para los toreros, para los picadores, para todos los aficionados y, en definitiva, llegaremos a acuerdos y son esos acuerdos que están contemplados en lo que se llama toda esa gran casa que es el Pentauro, que son 46 medidas en 20 programas, en 5 ejes que defienden la calidad, el conocimiento, la competitividad y especialmente lo que nosotros llamamos la cooperación y, sobre todo, la comunicación. La cooperación internacional. Primero, ha tenido que llegar a una fecha histórica, 1 de marzo de 2015, en Albacete, en Castilla-La Mancha. Hemos sabido ponernos de acuerdo, hemos sabido aparcar las diferencias que existen a la hora de hablar de pliegos de contratación de plazas de toro, a la hora de planificar la formación de las escuelas taurinas, a la hora de simplificar los trámites administrativos, a la hora de determinar qué fiscalidad y cómo hay que abordar el tema de la seguridad social. Pero hoy hemos mirado desde arriba y hemos sabido que todos tenemos que ser generosos. Y lo que en este Congreso se ha hecho es el mayor signo de generosidad por parte de todos. Quiero agradecer en nombre de la presidenta María Dolores de Cospedal las aportaciones que van a formar parte de un gran dossier que se va a elevar a la UNESCO. Un dossier que lo que dice es que somos muchos, una gran mayoría. Se decía silenciosa, no, pero hoy hay que decir alto y claro, con orgullo, sin titubeos, que amamos, que somos defensores y que decimos con orgullo que la tauromaquia es patrimonio cultural nuestro. Y hay que decirlo alto y claro, sin agachar la cabeza nunca. Y por eso este Gobierno, no solo el que preside María Dolores de Cospedal, sino que también el que preside Mariano Rajoy, ha cogido el toro por los cuernos y se ha hecho en apenas 3 años más que nunca se ha hecho. Y con una hoja de ruta definida, el Pentauro, que está y que va a crear esa medida y ese plan de protección y fomento necesario, pero que ya está cuantificado en esas 46 medidas. Una era este Congreso. Tenemos también la grandeza de tener al mejor equipo y también a nivel regional, en apenas 4 años hemos hecho todo. Llegamos la primera iniciativa que quiso María Dolores de Cospedal, declarar la fiesta de los toros bien de interés cultural. A continuación creamos los primeros premios taurinos que existen en cualquier parte, en cualquier región. Y finalmente se creó la Mesa de la Tauromaquia. La Mesa de la Tauromaquia, que es dar participación. Ahora queremos que esté el paraguas que se llama Pentauro. Pues ese mismo paraguas lo vamos a tener a nivel regional, ya lo tenemos muy avanzado, que es el Plan Estratégico Regional de la Defensa de la Tauromaquia en Castilla-La Mancha. Pero todo bajo el mismo paraguas, bajo ese techo que entre todos estamos construyendo, que es el techo de decir alto y claro que las libertades no se prohíben, como ha pasado en Cataluña, en Bogotá, en Quito, en San Sebastián, en Canarias,
sino que las libertades es algo muy nuestro que tenemos que defender y en todos los órdenes, sin titubear, sin dudar. Y en ese sentido, Castilla-La Mancha, su corazón, su gente, no les quepa la menor duda, y Albacete también, que lo demuestra con hechos, porque nos sentimos muy taurinos y nos sentimos militantes en la defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural y espero que muy pronto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Muchísimas gracias. Por último, cierra el turno de intervenciones el presidente del Senado, don Pío García Escudero. Buenos días a todos, señor subsecretario, señor consejero, señor presidente de las Cortes, señor subdelegado del Gobierno, senadores, amigos, aficionados todos. Yo quiero en primer lugar dar las gracias al Ministerio y a la Junta de Comunidades, organizadores de este Congreso, por invitarme a esta clausura en esta ciudad, en esta provincia tan vinculada con el mundo de los toros, en esta ciudad Albacete, cuna de enormes toreros, en esta provincia, cuna también de ganaderos muy importantes, donde hay una enorme afición, donde tienen ustedes una de las ferias más importantes que se celebran en España. Por lo tanto, vaya en primer lugar mi agradecimiento. En segundo lugar, mi felicitación. Mi felicitación por el desarrollo de este Congreso. Lo decía el subsecretario, la repercusión que está teniendo la celebración de este Congreso. Mi felicitación también por la oportunidad de este Congreso. Y ahora hablaremos del porqué de esta oportunidad, del momento en el que se celebra este Congreso y por las conclusiones que puedan salir de la celebración de este Congreso, del trabajo de estos 3 días. Es bueno hablar de toros, es bueno hablar de la tauromaquia a calzón quitado y sin complejos, por parte de todos los estamentos de la fiesta, donde cada uno expone su visión, su punto de vista y sus propuestas también, como se ha hecho a lo largo de las distintas mesas redondas. Y empiezo con mi discurso. El día que Juan Belmonte, la tarde que Juan Belmonte paró los pies, movió los brazos y ligó, contemple, 5 Verónicas o 5 naturales, lo que hasta entonces era la lidia de un toro bravo, la lidia de un toro fiero, se convirtió en arte. Y a partir de entonces, y así lo cuentan los viejos maestros del toreo, el torero se convirtió en un artista. Empezó a componer y empezó a sentir. Y aquellas 5 Verónicas eran como los versos de un soneto, como las notas de una sinfonía, y aquello supuso una revolución cultural. Una pléyade de jóvenes poetas, de jóvenes literatos, la generación del 27, inmediatamente se convirtió, deslumbrada por lo que había visto. Y no solamente fueron los principales defensores de lo que estaban haciendo, sino que lo utilizaron como inspiración, como fuente de sus mejores obras. Grandes artistas también, contemporáneos como Picasso, en una enorme proporción de su obra, también se vio el reflejo de la impresión que le había supuesto aquello. Y así ha sido, desde entonces. Y así lo considerábamos, pues prácticamente los españoles, una gran parte del pueblo francés, portugueses, 8 países de Hispanoamérica, que la tauromaquia efectivamente es un arte,
es una de las bellas artes. Hasta que hace 4 años, en verano del año 2010, el Parlamento de Cataluña decide, como decía François Zumbiel hace un momento, votar y prohibir, o intentar prohibir, la celebración de corridas de toros en el ámbito de Cataluña. Han intentado hacer algo que no era nuevo, que se había intentado a lo largo de la historia por parte de un buen número de papas, por parte de un buen número de reyes, los primeros Borbones, por parte de movimientos revolucionarios como la Ilustración, como la Razón, incluso también con la oposición de escritores, de poetas, como fue la generación del 98. No lo van a conseguir. De la misma manera que no lo consiguieron los papas, los reyes, los políticos de la Ilustración o los escritores del 98. No lo van a conseguir porque, como aquí se ha dicho bien a lo largo de estos 3 días, la cultura no se puede prohibir, el arte no se puede prohibir, la libertad no se puede prohibir. Y estamos convencidos de que al final no lo van a conseguir. Sin embargo, esa decisión del Parlamento de Cataluña ha sido un detonante, o fue un detonante, para despertarnos a los aficionados, a la gente del toro, a los admiradores de la tauromaquia, de que efectivamente estábamos muy cómodos, estábamos muy seguros, estábamos muy tranquilos, pero que efectivamente había un movimiento en contra de la fiesta. Había un movimiento en contra de las corridas de toros, había un movimiento organizado, respondiendo no se sabe a qué intereses, muy organizado, que limitándose a temas como la protección de los animales, dejando de lado la importancia del concepto cultural, del concepto patrimonial, del concepto etnográfico, de la tradición que viene de siglos. La fiesta había que prohibirla por anacrónica y por cruel. El detonante, desde luego, ha surtido efecto. Y yo tengo que felicitar hoy aquí al Ministerio de Cultura, al Gobierno de España, porque inmediatamente se puso a trabajar. El primer paso fue el trasvasar todas las competencias en materia de tauromaquia del Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura. Inmediatamente después, crear esa comisión para estudiar el Pentauro, para estudiar el plan de protección y de difusión de la tauromaquia. Inmediatamente después, acoger aquella iniciativa legislativa popular para convertirla en una ley de reconocimiento del carácter cultural, patrimonial, de la fiesta de los toros. El propio Pentauro, la inclusión de la fiesta también en los planes nacionales del Ministerio de Cultura. Primer premiado Paco Ojeda, segundo premiado Canito, el fotógrafo. Y quiero felicitar también por el trabajo que se está realizando ahora ya de cara a la inclusión en el patrimonio inmaterial de la UNESCO, donde también se viene trabajando desde hace tiempo y uno de los principales iniciadores de la idea ha sido William Cárdenas, trabajo que viene del otro lado del charco, que viene de América. Decía que ha sido un detonante para que reaccionemos, pero la primera reacción es de sorpresa porque cuando vemos lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña, cuando vimos la votación, cuando vimos aquella decisión, dijimos, ¿pero dónde van? ¿Pero cómo se puede prohibir lo obvio? ¿Pero por qué nos están obligando a reconocer lo obvio, a proteger lo obvio? Si la fiesta es cultura desde sus orígenes, si la tauromaquia es cultura desde sus orígenes, si forma parte de nuestro patrimonio popular desde que en la península ibérica se encontraron un hombre y un toro, y de esa simbiosis y de esa comunión nació lo que estamos defendiendo hoy. Si incluso se ha llegado a reconocer por parte de enormes artistas como Miguel Hernández,
O como Picasso. El soneto de Miguel Hernández como el toro es la identificación del artista, del hombre, que quiere convertirse en toro, que quiere asumir las virtudes del toro. La suite Volar, la tauromaquia de Picasso del Minotauro, es la identificación del gran artista como es Picasso, que quiere convertirse en toro también, que quiere hacerse toro, que quiere asumir las virtudes y las realidades del toro, y lo plasma en sus dibujos, en la suite del Minotauro. Y eso es lo que nos quieren prohibir. Lo repito, prohibir nuestras tradiciones populares de muchos siglos, prohibir nuestra cultura, prohibir la libertad. Al final eso no va a llegar a ninguna parte, yo estoy convencido. Yo no hablo de militancia, yo hablo de afición. Muchas veces a mí me han preguntado y siempre digo en broma, yo primero soy aficionado a los toros, desde los 5 años. Luego me hice arquitecto, con 25, finalmente político. Pero mi trayectoria y sobre todo mis vivencias son las de aficionado a los toros. Y no concibo la desaparición de la tauromaquia, no concibo la desaparición de los toros de nuestra fiesta. Ahora, eso sí, insisto en el comienzo, esto ha servido de detonante. Ha servido de detonante para que veamos cuál es la situación actual de la fiesta de los toros, para que veamos cómo ha ido cambiando a lo largo de los tiempos, para que veamos cómo se ha mejorado en algunos aspectos, pero qué problemas tiene en otros. Y eso hay que planteárselo y se está planteando y, sobre todo, tenemos que buscar soluciones también entre todos, porque no vivimos un momento fácil. Es verdad que las administraciones han colaborado mucho en los últimos tiempos. No hablo de lo que ha hecho el Ministerio hasta ahora. Sí hablo de lo que han hecho las comunidades autónomas, determinadas comunidades autónomas y determinados ayuntamientos. Hoy la fiesta en sus estructuras funciona de una manera diferente. Hoy la fiesta de abajo arriba arranca de una manera mucho más humanizada, no desde las capeas, que eran las escuelas de aprendizaje crueles de hace 40, 50 años, sino desde las escuelas taurinas, que es un instrumento mucho más humanizado y mucho más útil. Mucho más útil para aquel que quiere ser torero, para los chavales que quieren ser torero, donde por parte de los viejos maestros se les enseña la técnica del toreo, pero también se les imbuye, como decía el otro día el Julio aquí, los principios y los valores que aporta la tauromaquia al enriquecimiento de la persona. Eso se está estudiando hoy, y el Julio lo decía, por su experiencia de aprendizaje en la Escuela Taurina de Madrid, eso se aprende también hoy en las escuelas taurinas. Y quienes mantienen y quienes soportan las escuelas taurinas, en la mayoría de los casos son comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones. Hoy la crisis económica nos ha traído una disminución de los festejos a la mitad, desde el año 2007, desde que comenzó la crisis. Pero sobre todo una disminución tremenda de las novilladas. Hoy ya no se celebran novilladas sin picadores, salvo que estén promovidas por organismos oficiales, por ayuntamientos, la celebración de los bolsines, que son certámenes, para que se fogueen, para que vayan destacando los novilleros, los estudiantes de las escuelas taurinas. Estamos aquí en una comunidad muy taurina, estamos en una comunidad donde la propia Junta de Gobierno, la televisión de Castilla-La Mancha, está haciendo un enorme trabajo también en la celebración de novilladas sin picadores, en esos certámenes televisados en directo de donde va saliendo esa selección. Pero una vez que se pasa a la categoría de novilleros con picadores, ¿entonces qué? Se celebran muy pocas novilladas, pero gracias a que se celebran ferias de novilladas, apoyadas, incluso subvencionadas también por los ayuntamientos, el chaval que ha salido de la escuela taurina puede continuar con el desarrollo de su carrera. Ferias como la de Arganda, como la de Arnedo, como la de Algenesí, como la de Villa del Prado, tienen un soporte oficial.
tienen una sustancia oficial. ¿Y luego qué? Ahora mismo estamos viviendo una situación triste de ver cómo cada año salen un puñado de novilleros extraordinarios que se encuentran en la tesitura de si tomar o no la alternativa. Porque ¿qué va a ser de ellos después? Decía que la crisis nos ha reducido los festejos a la mitad y que los festejos que se celebran, sobre todo corridas de toros, son los de las grandes ferias o los de las ferias. Y el resto ha desaparecido porque los ayuntamientos han tenido que adoptar una serie de medidas de austeridad, con lo cual ya no pueden colaborar a la organización de determinados festejos en plazas de tercera categoría. Y de los festejos que se celebran de las corridas mayores, todos lo sabemos, al ser solamente en las ferias, hay un buen número de toreros que están ocupando esos puestos, pero hay un número mucho mayor de toreros, de matadores de toros en activo, que no llegan a ocupar esos puestos. Es decir, se ha producido un embudo. Tenemos un problema muy serio de renovación en el escalafón, de modernización también, en el propio escalafón. ¿Qué puede pasar cuando se acabe la crisis económica? Estamos viendo que España está saliendo de la crisis, que la economía se empieza a mover, que la fiesta de los toros depende muy mucho también de la economía, de la propia recuperación de los espectadores. Ha habido un descenso también muy importante debido a la crisis. Pero ¿qué va a pasar cuando salgamos de la crisis? ¿Cómo estamos cuidando también la renovación en el escalafón de los aficionados? Porque los aficionados también se mueren. Pero no vemos que haya una sustitución en el escalafón por parte de la juventud. El otro día me contaban, los empresarios de la Plaza de Madrid han sacado, como todos los inviernos, la renovación de los abonos de los jubilados y de los jóvenes. La de los jubilados se cubre inmediatamente. Y, sin embargo, el abono para jóvenes no se cubre. Ese, para mí, es una de las alarmas más inmediatas que tenemos que considerar. ¿Cómo atraemos a la juventud a los toros? ¿Cómo convencemos a los jóvenes para que se sientan atraídas por la tauromaquia, por la fiesta de los toros? Hay gente que está haciendo un trabajo impagable. Yo no sé si ustedes han visto la gala que viene celebrando el Foro de la Juventud todos los años, hace unos pocos días. El trabajo que viene realizando el Foro de la Juventud es impagable, pero son muy pocos y no son representativos. Y el futuro de la fiesta está en la afición, está en los espectadores, está en quienes llenan las plazas, quienes pasan por taquilla, que son los que hacen que siga existiendo el matador de toros y que siga existiendo el ganadero. Y eso es para hacérnoslo pensar. No es fácil. Y se ha hablado de ir a los colegios, de hablar con los colegios, de atraer a los jóvenes a clases, como se ha venido haciendo también en los últimos años por parte de nuestras figuras, clases de toreo de salón en las calles, llevar a los jóvenes al campo, que descubran la belleza del toro en el campo, que descubran la belleza de la dehesa, de todo lo que rodea la ganadería y el toro en el campo, pero la realidad sigue siendo la que es. Tenemos que hacer un esfuerzo de difusión, de divulgación. Tenemos que acabar en el extranjero con el tópico de los toros, igual que hay que acabar con el tópico del flamenco. El flamenco acaba de ser reconocido también Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Los toros queremos que sea reconocido Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Pero hay que acabar con el tópico. Otro día venía un artículo en un periódico que decía que a España, en la mayoría de los países del mundo, se le seguía reconociendo, y decía, un periódico muy serio, y el titular decía, por el tópico o los tópicos de los toros, el flamenco y el sol. Yo no sé si el sol es un tópico o no. Yo lo que sé es que la tauromaquia y el flamenco es algo mucho más serio que un tópico. Y a aquellos que siguen pensando que es un tópico hay que hacerles cambiar de opinión y hay que divulgarles y hay que enseñarles y hay que promocionar lo serio que es la tauromaquia, lo seria que es la cultura del toro, los valores que encierra la cultura del toro. Si al subsecretario le queda mucho por hacer,
Yo estoy seguro. Claro que queda mucho por hacer. Por lo menos la detección de los problemas están hechos. Las 43 propuestas de la Comisión de Estudios del Ministerio lo detectan muy bien. El plan en su planteamiento lo detecta muy bien. Y yo creo que es el momento no solamente de esperar a que el Tribunal Constitucional de una vez falle el recurso que interpusimos, nada más producirse la prohibición en el Parlamento de Cataluña de las corridas de toros, porque entendemos que tenemos razón. Y recuperemos esa libertad que nunca se debió de perder en Cataluña. Es el momento también de hacer valer el tesoro que tenemos, el tesoro de la cultura taurina, el tesoro que se encierra en tantos y tantos museos, y vuelvo a las administraciones, que hay en tantas y tantas ciudades, museos tan importantes como el Museo de Madrid, el Museo de Córdoba, el que se acaba de inaugurar en Málaga, tantos y tantos museos taurinos. Hacer valer tanto tesoro escrito como hay en los archivos en las bibliotecas, querido subsecretario, la Biblioteca Nacional de España, lo que debe de haber ahí, para lucirlo, para sacarlo, para exponerlo, para presumir de ello, con orgullo, porque no hay que estar a la defensiva, no hay que estar a la defensiva. Preguntaba, y me decía el subdelegado del Gobierno, los animalistas, los antitaurinos, habían anunciado que se iban a manifestar. Afortunadamente no había nadie. Pero fijaros, cuando vamos a una plaza de toros, cualquiera de las ferias, allí donde a la puerta se colocan, solamente pensar cuánta gente hay dentro de la plaza asistiendo a esa corrida, cuánta gente hay fuera de la plaza protestando por la celebración de esa corrida. ¿Cuántos? 100. 100, en el mejor de los casos 200. ¿Cuánta gente hay dentro de esa plaza? ¿6.000, 7.000, 8.000, 12.000? No hay que tener complejos. Ninguno. Ninguno. Hay que saber que se tiene la razón. Hay que ser conscientes de que se tiene la razón. Y hablar con toda naturalidad y decir que la cultura de los toros es tan importante como la del teatro, como la de pintura, como la música, como la ópera, igual. Y que a nadie se le ha ocurrido prohibir el teatro, prohibir la ópera, prohibir pintar, prohibir escribir o prohibir hacer poesía. Porque es antinatural, porque es irracional. Pues precisamente por eso, y porque estamos convencidos que efectivamente la tauromaquia es cultura, tenemos que defenderla con toda naturalidad, sabiendo que somos poseedores de la razón y con todo el orgullo del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me cabe el honor de declarar clausurado este primer Congreso Internacional de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural y les emplazo, porque estoy seguro que va a ser así, al segundo. Muchas gracias.